Hola profesor, me presento, mi nombre es William Solea Waldestrán, soy estudiante de la Universidad de las Californias Internacional. Este video es sobre la materia de Historia de la Arquitectura y el tema que vamos a tratar hoy será la zona arqueológica de Tula. Ok, cosas que veremos en este video. Hablaremos sobre la zona arqueológica de Tula. Una breve introducción sería que está ubicada en el estado de Hidalgo, arriba del norte de México. Hablaremos puntos o abarcaremos puntos tales como el contexto histórico de la zona, sobre la cultura que en ese entonces o en esa época estaba dominando. Hablaremos también sobre contexto histórico, la ubicación actual y ciertas descripciones de la zona. Hidalgo, oficialmente Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es uno de los 31 estados que junto a la Ciudad de México conforman el país de México. Su capital y ciudad más poblada es Pachuca de Soto y está conformado por 84 municipios. Está ubicado en la región este del país, limitando al norte con San Luis Potosí y Veracruz, al este con Puebla y al sur con Tlaxcala, el Estado de México y al oeste con Querétaro. ¿Dónde queda Tula? Tula, o también llamada Tula de Allende, es una ciudad mexicana cabecera del municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo. Esta está ubicada a 70 kilómetros del norte de la Ciudad de México. Este nombre proviene del náhuatl Toyán, que significa junto al tular. Es llamada de Allende en honor al héroe de la independencia Ignacio Allende. Su nombre actual, ya en castellano, es Tula, que significa lugar de Tules o Esparto, o otro significado junto o cerca del Tular. En esta zona arqueológica gobernaban los toltecas. Los toltecas surgieron en el año 850 después de Cristo con la fusión de diversos grupos étnicos que habitaban o llegaban al Valle de México. Su primer asentamiento fue en Colhuacán. Ellos crecieron e incorporaron elementos de otras culturas mesoamericanas, además de la desarrollación de una cultura cuyas influencias se extendieron a lo largo de la costa del Golfo. Los toltecas se dedicaban a la agricultura, a las artesanías, al comercio y entre otras actividades. Unas de ellas era la arquitectura también. Tras la caída de Teotihuacán y después del apogeo de Xochicalco, hacia el año 900 después de Cristo, los toltecas convirtieron a Tula en el mayor influencia del altiplano central mesoamericano, con 16 kilómetros cuadrados de área. Esta misma ciudad contaba con un número de 60.000 habitantes. Fue un foco comercial y cultural que ejerció influencia sobre culturas que se ubicaban desde los desiertos de Atad hasta las selvas de Costa Rica, haciéndolas herederas de la tradición tolteca y de su dios Quetzalcóatl. Según la leyenda, Quetzalcóatl fundó la ciudad llamada Toyán. Era un reino de paz y prosperidad donde el maíz era excelente. Se cultivaba algodón y sacrificaban serpientes, pájaros y mariposas, nada más. Sin embargo, Tezcatlipoca, rival de Quetzalcóatl, invadió la ciudad y lo desterró. Otra versión cuenta que subió a bordo de una balsa de serpientes y desapareció en el horizonte con la promesa de regresar. A continuación, revisando la imagen que se está mostrando ahorita, vamos a repasar cada una de las secciones ubicadas en la ciudad, donde hablaremos sobre la parte que tenía o la función que tenía en ese entonces en la ciudad. El adoratorio al centro de la plaza está alineado con la escalinata de la pirámide C y seguramente tenía una función importante en las ceremonias y rituales de la Gran Pirámide. Originalmente estaba recubierto con bajorrieles y había un chacmol en la parte superior. Este muro fue el prototipo de los que se construían después alrededor de las plazas en las ciudades aztecas. Se sabe que en la cosmología mexica los muros marcaban los límites del espacio sagrado, los recintos ceremoniales y entre otras cosas. Probablemente entonces tuvieron el mismo significado ritual para los toltecas. Las figuras esculpidas en las lápidas centrales de Coatlepantli corresponden a esqueletos humanos devorados por enormes serpientes de cascabel y se relaciona con el sacrificio humano.
Las grescas escalonadas esculpidas a los lados de las serpientes y esqueletos tienen cierta influencia mixteca y recuerdan a los mosaicos de Mitla en el valle de Oaxaca. Las almenas en la forma de caracol cortado simbolizan a Quetzalcóatl en su manifestación del planeta Venus. La pirámide de Quetzalcóatl, a pesar de tener su lado norte hermoso, Coatepantli, muro con serpientes, su fachada principal se ubica hacia el sur, viendo hacia la plaza principal de la ciudad. Esta adosado a la pirámide B por el lado este. En la cima de la pirámide B había un templo majestuoso sostenido por columnas de casi 5 metros de altura. Las columnas sempertinas, decoradas con representaciones de Quetzalcóatl y los atlantes, 4 guerreros toltecas. En Chichen Itza, los pilares del templo de los guerreros están decorados con bajorrieles en los que se reconocen los mismos personajes. Estas estructuras fueron halladas en los años 1941 y 1942. En 1960 fueron colocadas en su sitio original. La estructura, de unos 10 metros, estaba recubierta de lápidas con grabados de jaguares, coyotes y águilas, devorando corazones humanos que alternaban con representaciones de Quetzalcóatl en su manifestación de Señor Lucero del Alba. Encima había un templo majestuoso, el Templo de Atlantes. Es la estructura más grande de la ciudad de Tula. Se trata al parecer del principal edificio religioso. Consta de una serie de cuerpos escalonados, semejantes a los de la pirámide B. Se cree que estuvo igualmente recubierta con tableros esculpidos y que tuvo también atlantes en la parte superior. Algunos fragmentos de atlantes que no pertenecen a las estructuras de la pirámide B han sido encontrados en la plaza. Su diseño arquitectónico es semejante al de las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán e indica una continuidad cultural importante entre los toltecas y esa antigua metrópoli. Se trata de uno de los edificios más destruidos de la gran plaza que sin duda tenía en la cima un templo quizás semejante al de la pirámide B. Se desconoce a qué deidad estaba dedicado este monumento. Es una plataforma en la cual se ha encontrado una gran cantidad de dientes y partes de cráneos. Se usaba como altar en el cual colocaban los cráneos de prisioneros de guerra ofrecidos en sacrificio para honrar a los dioses. Era un complejo de 3 salas. En los lados sur y norte de la sala central, donde se encontró la escultura de Chacmol, hay restos de banquetas decoradas con procesiones de personajes importantes, lo que sugiere fue utilizada para reuniones de notables de la ciudad. En el lado sur de la pirámide B se extiende un majestuoso vestíbulo o columnata que corre de poniente a oriente, dividido en 2 secciones por un muro transversal. Tiene aproximadamente 160 metros de largo por 15 de ancho. Hoy contiene 98 pilares reconstruidos, ya que los originales habían sido desmantelados en época prehispánica. No se sabe con exactitud quiénes fueron los que construyeron Tula exactamente. Se les atribuye una gran parte a los toltecas ya que se establecieron en esa misma capital, pero como mencionamos anteriormente, los toltecas era una cultura que adoptaba rasgos o características de otras culturas. Asimismo, utilizaba ciertas construcciones ya estando hechas de otras culturas pasadas, como fue con la mexica. Así que no se sabe con exactitud quiénes fueron los que atribuyeron totalmente la construcción, pero se dice que gran parte de eso fueron los mismos toltecas. Lo que puedo concluir sobre este video es que la cultura tolteca fue muy variada. Utilizaron diferentes culturas para basarse en la suya, y gracias a ello pudieron hacer de Tula un lugar céntrico donde se daba el comercio y otras actividades importantes. No es necesario decir que estas ruinas son muy importantes, ya que nos narraron cómo vivieron nuestros antepasados. Considero que esta ciudad es interesante y tiene varios ámbitos del cual se deberían estudiar.